Hola niñas y niños, en esta nueva clase de historia continuaremos con los aprendizajes de la cultura griega. En esta oportunidad hablaremos de las polis griegas. El objetivo de la clase es reflexionar sobre las polis griegas y diferenciar las casas griegas. El vocabulario en esta ocasión será polis griegas. ¿Cómo eran las ciudades griegas? Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente, es decir, contaba con gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenían características similares. Las calles eran estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía, el agua era escasa. Las principales polis o ciudades fueron Atenas y Esparta. Aquí tenemos un ejemplo de la ciudad griega, donde podemos identificar que existen viviendas, campos de cultivo, un anfiteatro, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de la ciudad griega, donde podemos identificar algunos lugares como las viviendas y el campo del cultivo. El ágora era un mercado permanente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer, los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de la polis. El teatro era un espacio semicircular ubicado al aire libre en el que se presentaban obras en honor a Dionisio, dios del vino, además de temas relacionados con la política y la mitología, entre otros. Y por último tenemos la Agrópolis. Era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además, era una fortaleza, por lo que tenían edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. ¿Cómo eran las casas griegas? Las casas griegas se organizaban en torno a un patio central y solía ser de adobe. Las casas más humildes tenían un piso bajo con dos piezas pequeñas y un piso alto al que se subía por una escalera exterior. Sus techos eran de madera o de barro. Cuando hacía frío, la familia se calentaba utilizando un brasero. Las casas de las familias más ricas eran palacios, compuestos por tres partes: una entrada, un departamento con varias salas, exclusivo para los hombres, y un departamento para las mujeres que solían dar al jardín de la casa. Ya chicos, ahora los invito a continuar con el desarrollo de la guía. Ya niñas y niños, nos encontramos en la guía de trabajo. Una vez que finalicen, recuerden que lo deben enviar al correo de docentenatalialeon@gmail.com. La guía de historia tiene un total de 15 puntos. El objetivo es reflexionar sobre las polis griegas y diferenciar las casas griegas. La primera actividad dice: marca con una X los siguientes elementos de una polis griega. Estos elementos son Agrópolis, Ágora y el teatro. Por tanto, ustedes en esa imagen van a marcar e identificar con una X estos elementos o componentes de la polis griega. Luego, en el número 2 dice: explica brevemente qué significan los siguientes conceptos. Van a explicar lo que significa polis, ágora y agrópolis. Y por último, número 3, construye un breve relato de una historia que transcurrirá al interior de la escena presentada al inicio, incorporando lo que has aprendido. Por tanto, ustedes se van a ir a la primera imagen, van a imaginar y van a contar una historia incorporando los elementos que analizamos en la clase, como por ejemplo polis, ágora y agrópolis. Una vez que ustedes tengan ya su idea en su cabecita, la van a escribir en estas líneas. Ya niñas y niños, espero sus trabajos en mi correo. Ante dudas y consulte, no duden en escribir o me preguntan en las clases. Cariños, besitos, adiós.